El amor no pega ni maltrata. Si sos víctima de violencia de género o conoces algún caso, llama al 144, línea gratuita en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año. Presidencia de la Nación. Todavía nos queda un largo camino para recorrer hasta las elecciones. Tan largo como seguramente el que haces vos todos los días del laburo a tu casa, de tu casa al laburo. Pero por suerte, ¿sabes qué? Llegó Plan Rombo, que tiene un plan de escape para vos. Por eso, lo que tenés que hacer es ya tener tu Renault 0 kilómetro en cuotas súper accesibles. Ya llamá a tu concesionario Ford o ingresá en Renault.com.ar/Plan Rombo y asesorate. Mirá. Plan Rombo es el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Pinta tu casa, amigos, sí, tienen que pintar toda tu casa con Recuplast. Lo mejor que hay, Recuplast, olvídate de la humedad, Recuplast, la mejor protección contra la lluvia, Recuplast. No tema a la lluvia. Recuplast impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones. Recuplast sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente. Impermeabilizantes Recuplast. Máxima protección para toda su casa. Bueno, se habló de clausura, se habló de censura en C5N, en el canal Colega, en C5N. ¿Qué ha pasado? Hay una interna tremenda, hay gente del PRO en el piso. Vamos a estar discutiendo, vamos a estar debatiendo esta polémica decisión que ha traído todo tipo de especulaciones. Así que vamos a ver el informe, después hay gente del PRO, obviamente que hay gente también del Gobierno Nacional. ¿Qué pasa con esta campaña que se está tornando cada vez más complicada? Antes de eso te quiero contar algo porque tengo una buena noticia para ustedes. Un consejo que te doy de amigo, ¿no? El flan del año es espectacular. Alguien que pensó en nosotros. Seguramente ya lo conoces. El flan Sancor, el flan casero light, espectacular. Con dulce de leche light, el de Sancor. Una doble tentación. Encima de light, como todos los flanes Sancor, es el único que es horneado. Se le hacen globitos, viste, como los que hace la abuela. Son bien caseros. Ya sabes, el flan del año. Flan light con dulce de leche light de Sancor. Tentate a solo 6,75 por pote. Nuevo flan casero light con dulce de leche light, el único horneado. Tentate a solo 6,75 por pote. C5N denuncia censura. El gobierno de la ciudad clausuró el galpón de móviles de la señal de noticias que denuncia censura y aprietes. ¿Cuál es el problema de seguridad? Hace 8 años que funciona así esto. Ahora hay un problema de seguridad cuando hay acusaciones de corrupción contra Mauricio Macri. Se dio un hecho realmente gravísimo. Mi solidaridad y mi apoyo en estas circunstancias de amedrentamiento. Es directamente un caso de violación de la libertad de prensa y de censura. Esto son los que venían a cambiar, esto es el cambio. El cambio es no soportar que piensen distinto a ellos. Claramente veo un nivel de hipocresía absoluta por parte de las autoridades del PRO y concretamente de Mauricio Macri. No se puede usar el poder del Estado para atacar la libertad de prensa. Daría la impresión que se está observando un peligroso avance por parte del gobierno de la ciudad sobre medios de comunicación independientes. A la primera oportunidad que tiene el gobierno de la ciudad de recibir una crítica contundente, reacciona de esta manera, un autoritarismo extremo. Enojarse con un medio crítico es ser igual al kirchnerismo. Le guste a Macri o no le guste a Macri, con Macri nos clausuren, vamos a hacer el canal en la vereda y la radio en otra vereda. Es una intención de acallar, esto marca el autoritarismo que están mostrando Mauricio Macri. Atacan justo en este momento con estas medidas porque están queriendo limitar la palabra de quienes están denunciando esas posibles redes de corrupción. Es un despropósito como todas las cosas que practica este señor que está al frente y que pretende ser presidente de los argentinos. Respetamos la libertad de prensa, la respetamos sea de quien sea el canal y opine como opine el medio. Es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene claramente distintas varas a la hora de medir y a la hora de actuar. Es otro acto de autoritarismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cree que puede hacer lo que quiere. Los que no son democráticos, los que no aceptan una crítica, los que no pueden dar explicaciones son ellos y reaccionan de esta manera. Macri siempre ha descuidado la inspección de los lugares de trabajo. Ya lo hemos visto más de una vez con los talleres clandestinos. Estamos en presencia de gente que evidentemente razona poco. Ahora se muestran rigurosos como para cerrar el lugar de donde salen los móviles, simplemente porque no se siente cómodo con este medio. ¿Por qué piensa que actuó de esta manera Mauricio Macri? Tiene que ver con una secuencia de hechos. En primer lugar, buscar delegitimar la elección de Tucumán y ahora avanzar sobre el canal C5.
Cristian Ritondo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Bueno, Santiago. ¿puede explicar qué sucedió? A ver, acá hay un error administrativo. Sin duda, si eso fuera un garaje común, si fuera un comercio común, por las intimaciones que tiene, por la falta de habilitación que tiene que ser clausurado. Ahora, tratándose de un medio de comunicación, hay una ley nacional, pero una ley de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual primero fue un decreto de Mauricio Macri, después una ley de diputados del PRO, que yo he escuchado a algunos legisladores del Frente de la Victoria que no lo votaron en contra en la Ciudad de Buenos Aires, que es la ley 4565, que garantiza que cualquier medio de comunicación solamente puede ser clausurado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en caso que exista una sentencia firme de un juez. En este caso no existía, con lo cual hay un error administrativo. ¿Cómo operan en general los inspectores? Los inspectores tienen quienes están intimados y tienen que volver a pasar un día después, y Silvana Ayuy se lo puede contar bien, porque es un área que conoce mucho mejor que yo. A los 15 días se vence, día 16, 17, en la computadora le sale que tiene que volver al lugar, y si no arregló las intimaciones que tenía, tiene que ser clausurado. Entonces digo, acá hay un error administrativo, porque en este caso no puede ser clausurado. Y los inspectores no le consultan ni a Mauricio Macri, ni a María Eugenia Vidal, ni a Horacio Rodríguez Larreta, ni conocíamos el tema. No es minimizarlo, No, un minuto, porque yo quiero hablar porque... Si no es tomarlo como torpe político. Siempre cuando hablamos de clausura en un medio es un tema que exaspera. Exaspera porque nos remite a momentos, no solamente en la Argentina, sino parte de la historia, que son tremendos. Ahora, decisión igual se suspendió decisión poco feliz. Igual muy mal. Es una decisión administrativa que está mal. Los inspectores que lo hicieron, no les puso ustedes algo, porque están en plena campaña ustedes. A ver, sería suicida si tendría el consentimiento de nosotros hacer esto. Sería suicida. Entonces, es tomarnos de torpe político pensar que hay una decisión política para hacer esto. A ver, es que fue, no solo, con todo respeto, Cristian, un error administrativo, sino una torpeza política enorme del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más en este momento, más cuando el que se equivoca pierde, más cuando te están mirando cada una de las cosas que haces. No podés dejar un canal de televisión sin móviles por un problema de habilitación, que seguramente el problema de habilitación lo tienen. Yo tengo entendido, me contaba recién Rodrigo Bonini de la Agencia Gubernamental de Control, que viene de hace mucho. Menos a un canal de noticias que es crítico, en ningún caso, menos a un canal de noticias, se la deja servida. Y además porque se violó el artículo 20 de la Ley de Medios. Sí, dice que ley de la ciudad. Además de la Ley de la Ciudad, que las instalaciones de medios de comunicación de la ciudad ubicadas en el territorio no podrán ser clausuradas ni sus equipos decomisados por la administración pública, salvo mediante orden judicial que encuentre firme. Me dicen, para dar un poco de información, que ya se levantó esto. Dicen que, bueno, tiene que ver con material combustible en las escaleras, falta de ventilación en oficinas, obstrucción de pasillos, etcétera, etcétera, pero que la Agencia Gubernamental de Control, después de ver el lío que se armó, dispuso levantar la clausura, y dicen que no sabían que este garaje... Igual el hecho ya está consumado. Buenas noches, Graciela, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo ha vivido este día de hoy donde se habla de una clausura, de un acto de censura a un medio de comunicación? Mira, lo primero que era sorprendente era, voy a hacer una corrección, si bien la ley la dictó la legislatura de la ciudad, en este momento no se encuentra aplicable porque está suspendida por una medida judicial y está discutida su constitucionalidad en la Corte. La ciudad perdió todas las medidas judiciales pendientes a poder aplicar esta ley. Eso no quita que la ley surgió como un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que establecía específicamente la prohibición de clausurar no solo los canales de televisión, sino las instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad. En este caso, el lugar donde estaban los móviles. Y la verdad, con todo respeto, fue una sucesión. Yo lo fui siguiendo a lo largo de la tarde. Empezó con la noticia de la clausura. Después vino un inspector a decir que iba a levantar un poquito la faja para que pudiera sacar los móviles. Y yo ahí dije, claramente acá no intervino un juez, porque no puede, o sea, vos no, se supone que hay un determinado procedimiento a cumplir que no se había cumplido. Te lo clausuro un poquito. Sí, un poquito. No voy a decir lo que todos estamos pensando, pero era un poquito eso. Pero la verdad es que lo más tremendo de esto a mí me parece, sea el canal que sea, el medio de comunicación que sea, es que las medidas deben ser vigiladas por un juez competente. Olvidarse el detalle de un juez de garantías es algo más que un error administrativo. Silvana. Es violar el debido proceso. Bueno, me encanta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Me encanta que se reconozca la vigencia, la pertinencia y lo bien que estuvo Macri para dictar el DNU de la ciudad, con lo cual
están ahora celebrando que por esta ley no se puede clausurar C5N. Nosotros desde la Fundación LED, que nos encargamos de monitorear la libertad de expresión, en cuanto nos enteramos de la clausura, hemos llamado para recordar que esta ley impide la clausura de medios de comunicación. Lo que se nos contesta es que la clausura era efectiva por problemas de seguridad, que había material inflamable sobre las escaleras. Por lo tanto, lo que pedimos es que se garantice la entrada y la salida de los móviles y que ninguna de las actuaciones impidieran la normal transmisión a las emisiones de C5N, cosa que estaba garantizada porque los móviles no habían quedado ni afuera ni adentro, los equipos, no había ningún problema para garantizar las emisiones, nunca estuvo en riesgo que C5N saliera del aire. Pero les quiero decir algo. Igual un canal de Yo noticias les pediría móviles, que ¿no? tomemos la misma vara para todos. Hace poquito tiempo, el 4 de septiembre, las TIC decomisó, rompió a patadas puertas y sacó los equipos del barrio de Caballito de la señal Antena Negra, señal digital que estaba funcionando, canal de televisión de la Ciudad de Buenos Aires, y nadie dijo nada. Por favor, tomemos la misma vara. Antena Negra tenía una autorización para funcionar, había pedido un permiso precario, Graciana lo debe saber bien, el AFCA había otorgado esa frecuencia de 511 MHz a la Universidad de Buenos Aires, la empresa Prosegur... Silvana, pero acá hablamos de otra no, cosa. estamos hablando de lo mismo, Santiago, son dos medios, tomemos la misma vara. No se puede hacer eso. Déjame decir dos cosas. Primero, perdóname, yo creo... la TIC decomisó los equipos. Todavía no vi a ningún miembro de los que hablaban recién, ningún dirigente del oficialismo que diga qué barbaridad que rompieron a patadas la puerta de una televisión, de una señal de televisión en Están Caballito. desactualizadas. Precisamente hoy se presentó la Defensoría del Público, que quedó... Sí, ¿sabés qué dijo? Que era criminalizar... Que era criminalizar y ha pedido la protesta. Y lo llevar a la segundo, justicia. déjame te Está diga, mal. la ley no está vigente, la ley que dictó, porque para es eso una no, mala pero ley. para lo de C5N sí. No. Lo que causa gracia es que el mismo gobierno que dice que para decomisar o clausurar algo comete un error, necesita autorización pero eso es otra cosa. Y por otro lado, y te digo con todo el respeto, vara. a mí me gustaría saber si estás opinando como presidenta de la Fundación LED o como funcionaria del macrismo. Soy legisladora electa también. Bueno, si querés, tres cosas. digo, me parece Como porque las tres no te cosas, vistas de porque ONG cuando vos sos tan Macri cosas. como quien está acompañándome, lo cual es legítimo. Me parece de muy mal gusto cuando tenemos un problema hacer un comparativo para justificar. El caso Niembro, no, entonces porque está Vudú no podemos hablar de esto. Acá pasa exactamente lo mismo. Me parece que el gobierno de la ciudad primero comete una torpeza tremenda, Cristian. No pueden ser tan torpes en este tipo de situaciones cuando en la ciudad hay hechos que a ustedes lo superan. Los manteros no los pueden controlar, los talleres clandestinos no los pueden controlar, el tema del paredón de Clarín no lo han podido tirar, por más que hay una orden para tirarlo abajo. Entonces me parece que se termina cometiendo un error político muy grave ante un hecho que un medio de comunicación, con solo ir y decir, che, mira, el galpón es un desastre porque es peligroso, tampoco hay que exponer a los periodistas, a los técnicos y a todo el mundo, hay que sacar esto, dejen los móviles en la vereda, esto no se puede solucionar con menor tiempo, si no hay un juez que interviene, Pablo. no puede Mauricio Macri levantar un teléfono y decir, ¿quién es el inútil que hizo esto y que me provoca este tsunami en medio de la tranquilidad después de la renuncia de Niembro? Probablemente por eso hayan levantado la clausura. Un segundo, a ver. Lo anterior, había una intimación de hace 15 días. Sí, pero no se puede clausurar. Bueno, Error. No había intimación, por eso estoy hablando. Si un inspector, a cualquiera que tiene responsabilidad política, desde Gómez Centurión, que es el titular de la agencia, a María Eugenia, a Horacio, a Silvana, a mí, nos habría consultado y nos habría dicho, vamos a clausurar ese 5 años, y vos estás loco. O sea, no se puede creer que, digamos, de la responsabilidad política que tenemos podemos ser tan torpes. Y aparte conocemos la ley, que está impedido. Perdón, los responsables, lo que sea responsable de haber hecho algo que es ilegal, lo van a pagar. Punto. Va a haber Gómez Centurión hará un sumario administrativo en la Agencia de Control Gubernamental y verá por qué se tomó esa decisión. Esto va a ser así. Va a tener que hacer un segundo sumario. A mí me parece grave, pero la verdad que con lo que pasa con los medios de comunicación en la Argentina, con lo que pasa con la televisión pública, con lo que debe estar pasando en la televisión cuando están viendo el partido de fútbol hoy entre Racing y San Lorenzo, yo veo siempre a Racing, y siempre vemos propaganda ilegal, abuso, cadenas ilegales, la televisión pública en los canales oficiales discriminando a la oposición, pero discriminando... No, lo que me parece es que... fue un error grave, una soncería. Y el gobierno de la ciudad tendrá que hacer el sumario administrativo a los que cometieron este gravísimo error, que nos da pie a hablar de este gravísimo error sobre la clausura
de un local que ni siquiera era sobre el garage del cual tenían que salir los móviles, es gravísimo, no lo quiero minimizar, pero la verdad acá no está en riesgo la libertad de expresión. La libertad de expresión y la capacidad de que entendamos qué pasa en este país tiene que ver con la arbitrariedad, con el fascismo, con que se maneja la televisión pública, con que no se invita a la oposición a los noticieros, con que haya programas como 6, 7, 8 que difaman a la oposición, descalifican y hacen una... me parece que esos son los problemas que afectan a la libertad de expresión. Esto es un error gravísimo, me parece que, lo dijo con toda claridad Ritondo, tiene que ser corregido, tiene que ser sancionado el funcionario que contravino las leyes haciendo una clausura indebida, pero problema grave es lo que pasó en Tucumán. Problema grave es que por primera vez en la democracia argentina se haya anulado una elección y se convoque a otra. En 30 años de democracia es la primera vez que pasa. Fraude, del vamos por todo al nos quedamos de cualquier manera. Después vamos a hablar de ese tema No, porque pero el sábado cambió de canal, No, casualmente, sí, es un caso... Sí. Ritondo y yo somos hinchas independientes los dos, pero bueno, no importa. No, les pido que... política podemos discutir, pero no me gasten con lo de Racing, por favor, que el horno no está para vos. Lo que digo, sí, después vamos a hablar de Tucumán, que a mí me parece también un hecho gravísimo, atentatorio contra el sistema democrático, la resolución de los jueces. Pero lo que digo es, esto que parece una torpeza y uno termina aceptando las disculpas de Ritondo, yo lo que aclaro, Ritondo, es que para mí va más allá de esto. Porque yo también entiendo que esto puede ser una torpeza, pero es la desaprensión por determinados temas como la libertad de expresión. Porque Radio Rebelde, que funciona ahí en el 11, estuvo 15 días clausurada. Graciana, 15 días estuvo clausurada. Ustedes también tienen que tener autoridad moral para hablar de libertad de expresión. Yo reitero, lo digo por segunda, por ustedes. Si no me interrumpiste, ¿por qué lo decís? Por el que permitió y se peleó con la iglesia por la muestra de Don Ferrari. Porque el que se negó a cumplir la orden de aplicar el estado de sitio en el gobierno de la Rúa para no cerrar canales. ¿Te puedo decir por qué? Por Nelson Castro fuera de Radio del Plata, Marcelo Longobardi fuera de Radio 10, Daniel Haddad no le gustaba cómo manejaba el grupo, le compraron, entre comillas, todos los medios. Clarín, ley de medios, porque no por la concentración, sino por el contenido, del grupo Clarín. Es decir, hay que tener, como el otro día hablamos de corrupción con lo de Niembro, y yo dije, hay que tener autoridad moral para cuando vos denunciás corrupción, tenés que tener autoridad moral. Igual no justificamos una cosa con otra. Jonathan, tengo sobrada autoridad moral en la materia, es sobrada autoridad moral en la materia. No justifico y reitero, por eso lo dije, que fue una torpeza política enorme lo que dijo el gobierno. Empecé diciendo eso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hoy con C5N, no se entiende, hay que agarrarlo al muchacho de la Agencia Gubernamental de Control, Gómez Centurión y Rodrigo Bonilla, que son los que manejan la Agencia Gubernamental de Control. No es la primera que clausuran, es la segunda. Me sobra autoridad moral, me sobra. Se llama Juan José Gómez Centurión, el titular de esta oficina que hoy clausuró preventivamente C5N. Es una ex carapintada, es un tipo que combatió en Malvinas también, y cuando uno hoy llamaba a algunas oficinas del entorno de Mauricio Macri decían, y qué sé yo, fue un loquito, es sin posibilidad justamente de control. Pero ustedes se lo creen con una mano en el corazón, en un momento político donde bien dijo Jonathan Viale, el que comete un error pierde, que un tipo, porque no va a clausurar un kiosquito o va a clausurar el garaje de mi casa porque me faltan 2 baldosones. ¿Pero qué va decir? A un medio de comunicación. Pero ¿alguien cree que este hombre puede actuar desde su autonomía para ir a C5 y montar este escándalo que montó? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Si no sabes que esto se soluciona enseguida. Le quiero preguntar a Ritondo, porque C5, con esto de la clausura, sumó una cosa más para decir que cercenaba la libertad de expresión, que es que ustedes le cortaron la pauta publicitaria al gobierno. Hoy está aclarado, inclusive publicado, el 12 del 9 fue hasta creo que el último pago. Ahí al aire en el día de ayer se podía ver propaganda nuestra sobre la Bienal de Arte Joven, sobre tango. Eso no es cierto. Sí. Además, ayer estuve en el canal en la radio. No, digamos, poner en manos de un inspector la responsabilidad, yo creo que para mí la responsabilidad la tiene un gobierno. Y si tiene un tonto ahí, que se joda por tener un tonto. No me parece, y me parece que cualquier ataque a la libertad de prensa está mal y hay que condenarlo. Por un lado. Por otro lado, creo que en Argentina hace años que tenemos muchos problemas con la libertad de prensa
hay provincias que directamente tienen 0 libertad de prensa, en el caso de Formosa, en Santiago del Estero, donde se ha puesto preso a un tipo simplemente por filmar una manifestación, tuvieron 10 días por un delito que ni siquiera, que es absolutamente escarcelable, tuvieron 10 días, en Formosa llegaron a picañear a un tipo en Ingeniero Suárez. Entonces me parece que el tema de la libertad de prensa es una cosa que no se puede negociar, que no puede estar en una discusión donde si yo soy de acá, entonces lo que hacen los otros no me importa y viceversa. Creo que es una cosa que todos los periodistas tenemos que atacar rápidamente y defender cualquier ataque a la libertad de prensa. Y a mí me da mucha bronca cuando es al revés, es decir, yo he tenido que pelearme inclusive con gente en Fopea por el tema de Suárez, por ejemplo, en Formosa, y entonces ahí empezaron a discutir que era periodista, que no era periodista. El tipo estaba trabajando como periodista y estaba preso, y punto. Y bueno, entonces cuando después aparecen que te dicen, nadie me puede negar a mí las condiciones éticas y morales, yo no sé, porque el silencio también se puede condenar. Vos hablás que no sé, ¿vos qué dijiste con el tipo de Santiago del Estero? ¿Cuál fue tu posición? ¿Cuál fue tu posición con el picañeado en Santiago del Estero, en Formosa? No, con el picañado no conocía el hecho. Con el de Santiago del Estero fue una posición contraria, dije que era una barbaridad. Y también dije que era una barbaridad, y creo que lo dije en este programa hace bastante tiempo, cuando Moyano impedía por una protesta gremial. Claro, y hoy lo dije en C5N, cuando me fui a solidarizar. Dije que de la misma manera me había parecido una barbaridad que Moyano bloqueara la salida del diario Clarín por una protesta gremial. Porque por defender un derecho estaba impidiendo la libre circulación. Yo creo que, respecto a lo que decía Suárez Lastra, que hay que entender que cuando uno dice de entrar y salir móviles, es además de la cuestión mecánica de que entran, salen móviles, de, como dicen muchos que subestiman y hasta lo toman de forma graciosa, que el estacionamiento, le prohíben la posibilidad de estacionamiento, ahí era el reabastecimiento, es el lugar donde depositan todas las cuestiones técnicas, generar noticias. Es donde está el generador eléctrico, donde está el aire acondicionado, donde están los equipos. Digo, es mucho más que un móvil y un no móvil. Es como el lugar central del funcionamiento del canal, el que no te permite cubrir las noticias. Entonces sí que van y atentan contra la libertad de prensa. No es solamente el hecho del móvil, las 4 ruedas y es lo que transmite la noticia. Eso por un lado. Y después la torpeza, Cristian. Me preocupa que este sea un candidato a presidente, que las torpezas, ¿a dónde nos puede llevar como país? Lo de Niembro es una torpeza. El recorte presupuestario al Hospital Garraham es una torpeza. Esto es una torpeza. Estamos llenos de torpezas, todos son torpezas. Si querés te empiezo a decir la torpeza del gobierno para que vos trabajás. Firmando un papel, nos endeudamos, el país lo deja en bancarrota y fue una torpeza de disparar lo que no es. Si querés te digo todas las torpezas. Si es un torpe que no gobierna. Si querés digo las torpezas del gobierno para el que vos trabajás. ¿Sí? Si querés digo las torpezas del gobierno para el que vos trabajás. ¿Sí? Si quieres hablamos, estamos hablando del caso del torpe. Ahora, yo lo que te estoy diciendo es una torpeza administrativa. Si vos crees que Mauricio Macri, que Horacio Rodríguez Larreta, que María Eugenia Vidal van a tomar una decisión de un local que se cierra en la ciudad de Buenos Aires, me parece que no conocés la administración pública. Clausuraron centros culturales por tener un cuadro de Denetti. No, porque se podía matar gente adentro. Perdón. ¿Y sabés quién es la responsabilidad? ¿Sabés quién es la responsabilidad nuestra? ¿Y sabés cómo salió la ley de los centros culturales? Si no, te digo que los invites y charlamos acá. Decirles si querés que venga y que charlamos acá. ¿Quién fue el que impulsó para que salgan las leyes? ¿Pudiste conversar, Cristian, con Mauricio Macri, con Rodríguez Larreta? No, hablé con Horacio y hablé con María Eugenia, por supuesto. ¿Y qué te manifestaron respecto a esto? Lo mismo que estoy diciendo acá. Nosotros tenemos 44 caras, a ver. ¿Y ninguno de ellos estaba al tanto de que esto iba a pasar antes de que sucediera? ¿Los tomó por eso? ¿Se enteraron por los medios? Si nosotros estamos en sesión. Cristian, ¿puedo agregarte una cosa? Yo quiero que tengan en cuenta algo, que quizás no lo saben, no tienen por qué saberlo, pero el inspector tiene poder de policía inherente a él como persona. Tiene responsabilidad. Él ve, como vos decías recién, Pancratelli, que ahí hay reabastecimiento. Si él ve que hay material inflamable, tiene la obligación de la clausura inmediata. Silvana. Después, no, Gabriel, te lo quiero plantear. Déjame terminar. Vos estás diciendo que había reaprobacionamiento de combustible. Ahora te quiero decir esto, decir que porque el inspector clausuró, Macri, Vidal o Rodríguez Larreta tenían que estar enterados es una exageración. Quiero recordarles además que, vuelvo sobre el tema, este decreto fue firmado por Mauricio Macri. Es decir, que estamos, lo que se prioriza en la ciudad es la libertad de expresión. Mucha de esa gente que planta permanente viene de la época del progresismo, que se comieron con Cromañón. Otra cosa quería decir. Sí, yo lo que me parece, para cerrar el tema, hay un enorme problema acá, que o fue un error administrativo o efectivamente el inspector actuó conforme a la ley. Si el inspector actuó conforme a la ley y había un peligro, entonces el error es levantar
una clausura que puede ser peligrosa. Si tiene, y entonces están cediendo la ley y la seguridad pública por cuestiones políticas. Lo que estoy diciendo es que el funcionario tiene que terminar. No, me está preguntando Brancatelli, por eso le contesto. Pero por favor. No podemos hablar al mismo tiempo, Dale. déjame terminar. Entonces digo, cerremos esto. ¿O fue un error administrativo la clausura o ha sido una barrabasada administrativa levantar la clausura a un lugar que no es seguro? Pero que se defina por una de las dos tesis, porque las dos no pueden ser ciertas al mismo tiempo. La libertad de expresión es un derecho por encima de todos, lo he dicho toda la vida. Estoy de acuerdo con que no hay que afectar la libertad de expresión y que con la clausura tendría que no cerrar completamente el garage, y eso es lo que dijimos que había que hacer, dejar pasar a los móviles para que no se vean afectadas las transmisiones o la posibilidad de transmitir desde exteriores. Creo, y lo sostengo, que no hubo en ningún momento afectación de la libertad de prensa. También creo que ese 5N, cuando plantea el comunicado de que no recibe publicidad oficial, está diciendo algo que no es correcto, porque la última campaña que estuvo al aire esta semana era la de separación de residuos. Entonces, lo que vuelvo a pedir, y esto lo digo por lo que planteaba Gustavo, que miremos todo con la misma vara. Yo no estoy comparando, Vilouto, una cosa con otra. Lo que estoy diciendo es que hay cosas muy graves. Silvana. No, es que hay cosas muy graves. Ya sé que hay cosas muy graves. ¿Sabés que rompieron el 4 de septiembre la puerta de una señal de televisión y nadie habla de eso? Todos los argumentos. Primero, la verdad que cuando hay temas de libertad de expresión que están en juego, todos los periodistas tenemos la obligación y responsabilidad de repudiarlo. Acá lo hicimos también con Víctor Hugo cuando tuvo también situaciones parecidas. Con perfil. Eso es nuestra responsabilidad. Yo coincido con Graciana Peñafort cuando explicaba y describía la situación. Ella hablaba de que en todo caso había una violación del debido proceso porque debió haber habido intervención de un juez y que las dos, la excusa del gobierno de la ciudad, las dos cosas al mismo tiempo no se pueden dar. Ritondo dice error administrativo, entonces como ya le levantás la clausura, la verdad que la explicación del PRO a mí me parece que queda corta. Si hay error administrativo, lo corregís. A mí me parece que tenemos que separar el debate en dos cuestiones. Por un lado está el debate político que recién acá se planteó respecto del accionar del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a mi criterio torpe, desafortunado, absolutamente. Y por otro lado, discutir la libertad de expresión en serio. La libertad de expresión es un tema tan delicado que no se puede banalizar. Entonces, si repudiamos lo que pasa con Víctor Hugo, si mencionamos cosas que pasan en 678, también tenemos la obligación moral de decir que en nombre de la libertad de expresión, Marcelo Longobardi, uno de los últimos días del mes de diciembre, le hizo una entrevista a la vocera de Cablevisión, Lorena Marino, y después de ese día le pidieron su cabeza. En nombre de la libertad de expresión, ese mismo grupo, al periodista Laje, que había hecho una editorial el 19 de diciembre respecto del tema de energía y de los cortes de luz, también lo echó. Del mismo modo, con Gustavo Mura, esto es público, es información, no es opinión. Cuando hizo una entrevista, un cruce radial fuerte con el secretario de Seguridad, Sergio Berni. No quiero seguir porque no me gusta ser autorreferencial. Entonces, discutir la libertad de expresión es poner estos temas sobre la mesa. Eso es verdaderamente... Pero hagámoslo con todos los casos, porque hoy, que nosotros somos solidarios, porque este es un hecho, más allá de la solidaridad, porque no podemos hablar que en el 2015 hablemos de censura, es un hecho de una torpeza extrema. Acá me parece que el periodismo tiene que actuar justamente. Cuando los periodistas de Clarín la pasaban pésimo, porque iban con todo un show a la puerta, con Moreno y con Sabatella y demás, estaban adentro y había pocos solidarios. Cuando a Perfil le sacaron la pauta es para todos. Esto no es te la doy porque sos amigo o enemigo, y tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Yo creo, porque es un debate que yo lo siento con mucha hipocresía. Me parece que hay que sacarnos todos la careta de la hipocresía. Hoy hablaba el candidato a presidente Scioli y decía, es un amedrentamiento ante la pluralidad que representa C5N. Pluralidad. Esta es una guerra política, no hay angelitos, no hay Carmelita descalza, muchachos. Cristóbal López es uno de los tantos empresarios amigos que reciben pauta nacional a cambio de una cobertura ultra oficialista. El grupo Spolsky más Garfunkel recibió 128 millones de pesos. Jonathan, no es la amistad. El grupo Cristóbal López recibió... Porque si no, lo más importante, lo tapan, chicos. El grupo Cristóbal López, 45 millones. El grupo González, 44 millones. Que haya una ley de pauta justa para todos. Bueno, hay una ley muy clara. Perdóname, se la dan a Clarín, ley Niembro para todos. No, ley Niembro para todos. El PRO viene por la ley Niembro. Pero el tema de la pauta se maneja por ley, o así debe ser. Obvio. No se maneja por ley. Bueno, así debe ser. Pero debería haber una ley. Chicos, es una ley, Santiago, es una ley. Acá se cometió el atropello de quitarle la pauta oficial a Perfil.
Macri tuvo que intervenir a corte. Muchachos, la pauta no es delito. Estamos discutiendo la pauta que no es delito. La pauta es para todos los medios. La pauta no es delito, Paulo. ¿Cómo? La pauta no es delito. Pero yo jamás dije eso. Estamos discutiendo la pauta, ahora es el tema importante, digo. A ver, pero no. Esquivan el debate más importante. No, estamos discutiendo pauta, como si... Yo ahí tengo una disidencia con quienes ponen... Miren, la pauta oficial tiene un objeto que es comunicar los actos de gobierno, no financiar medios. Si queremos financiar medios, sacamos un sistema de subsidios que financien medios nuevos, medios... Déjame terminar. Pero usar la pauta para financiar medios, sea el gobierno que sea el que lo usa, está mal, porque significa que es un gobierno que comunica mal actos republicanos. A ver, y esto que te estoy diciendo lo he dicho, lo he escrito, así que... Pero no mientan la pauta. Un minuto, porque vos dijiste algo, Jonathan, muy importante, ¿no? Decís que estás harto de la hipocresía y nombrás el tema de la pauta. Spolky se lleva 128 millones en un semestre. Y hablando de la hipocresía, bueno, menos lo que se llamaba miembro. Durante Miembro, le dicen miembro. Ay, perdón. Mirá, Te quiero decir algo, Graciana, por lo de miembro. Yo recordaba en todo este debate que evidentemente se dio en estos días y que concluye con la renuncia de miembro, con lo cual lo que queremos decir es que políticamente somos diferentes, porque estamos diciendo, aprobamos un pedido de informes en la legislatura y estamos diciendo que se investigue. Pero les quiero contar algo. En el 2009, cuando era diputada nacional, recuerdo que había una denuncia por el diputado Cancagullo que había transferido a la empresa a sus hijos y durante el 2009 hasta el 2012 había recibido 13 millones de pesos de pauta. Sí. No renunció, no se aprobó el pedido de informes, siguió recibiendo pauta, desde el 2013 hasta ahora recibió otros 13 millones, es decir que son 26 millones, y no había nadie de los que se rasgaban la vestidura por lo de miembro decir ni siquiera que esto se viene haciendo hace 10 años y que lo estamos denunciando permanentemente. La pauta tiene que ser regulada por una ley, y tenemos que ponernos de acuerdo con esa ley, y el oficialismo se tiene que votar. Quiero que quede clara mi postura. Así como dije lo del gobierno nacional recién, que no digan que hay una ley porque es mentira, no hay una ley que regule la pauta, debería haber una ley que con criterios, no por audiencia, por algún criterio, regule automáticamente la pauta y no con el criterio amigo-enemigo. ¿Qué es el criterio amigo-enemigo? Si sos amigo mío te doy más, si me criticás te doy menos. Lo mismo lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el caso Niembro es el mejor ejemplo, 23 millones de pesos, una parte en pauta, otra parte mucho peor porque era un proveedor del Estado, como bien lo explicamos ya toda la semana pasada, acumulando 23 millones de pesos a cambio de ¿qué? De militancia política. Entonces lo que digo es, el tema de la pauta oficial, acá, en esto que pasó hoy de C5N, que se presenta como un medio independiente, plural, y los candidatos a presidente, Scioli, lo plantean de esa manera, lo que digo es, muchachos, basta con la hipocresía, planteemos la verdad de la situación. Bueno, también Sergio Massa salió hoy al aire con este tema. C5N no tiene por qué ser un medio independiente. Sergio Massa salió hoy en el canal, en la televisión pública, y creo que la última vez que salió habrá sido por Guillo Mal. O sea que me parece que Sergio Massa está apareciendo. Hoy se expresó en C5N a través de este tema y manifestó su repudio a la clausura. No tienen que ser... Una pregunta, me gustaría contestar. No tienen que ser independientes, por favor. Que dijiste que los medios no tienen que ser independientes. No, yo dije que C5N no tiene por qué ser independiente. TN no tiene por qué ser independiente. Sí, tienen que ser independientes. No, perdón. Entonces, a ver, el periodismo se trata de eso. No, una cosa es la profesionalidad y otra cosa es la línea editorial. Yo leo La Nación y tiene una editorial contraria a mi pensamiento. Como todos los medios. Como todos los medios. Entonces, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la línea editorial. Ahora, ustedes han planteado temas que tienen que ver con la libertad de expresión dentro de los privados y esto tiene que ver con la falta de normativas en la Argentina, que es discutible si tiene que haber, si no tiene que haber, cuál es el límite. Los casos que yo enumeré. Sí, los códigos de ética, pero déjame terminar el razonamiento, porque si no, no te puedo escuchar. Entonces, por ejemplo, en diarios como Le Monde, en París, los dueños del capital no eligen al secretario de redacción, porque si no hay una... Estamos lejos de Europa igual. Correcto, entonces, pero... Cuando nosotros reclamamos independencia, lo que hay que reclamar en los medios privados es profesionalismo y libertad de opinión para el periodista respecto del dueño del medio. Respecto al dueño del medio. Eso por un lado. Y además... Usted, entiendo a dónde va. ¿Usted justifica los casos que yo enumeré en nombre de esto que está explicando? Ninguno. Y voy a dar dos ejemplos. Primero, yo soy de los que cree, ¿sí?, que tiene que haber una ley. De 24 distritos que tiene la Argentina y de 32 años de democracia, ningún gobierno de Alfonsín para acá dictó
o intentó dictar a través del Congreso una ley de pauta y de los 24 distritos el único que la tiene es Tierra del Fuego. Entonces, esto es un déficit del sistema democrático argentino. Vos querés decir de cualquier gobierno, de todos, pero del sistema democrático argentino. Mi opinión personal es que debería haber, que no tiene que ver con la circulación. Y te voy a dar otro ejemplo. En un momento determinado, digo, yo me he peleado por el caso León Ferrari, de libertad de expresión. A mí, en el gobierno, yo era el interventor del CONFER en el gobierno de la Rúa. Me llegó una resolución donde, por aplicación del estado de sitio, tenía que impedir que se transmitieran las imágenes de la Plaza de Mayo. No lo hice. Dije, yo no voy a rifar 30 años de mi vida política en contra de algo que atenta contra la libertad de expresión. A ver, bueno, una pregunta quiero hacer, por favor, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo repercute esto en el plano elecciones? ¿Cómo repercute en Macri candidato? En este momento después se logra sacar una mochila Niembro, y ahora le cae esto como de regalo. ¿Para qué? ¿Dónde está Solá? ¿Dónde está Solá? A ver, acaba de llegar Solá. Venga, a ver, para un minuto, ¿dónde lo sentamos Solá? A ver, ¿para qué voy a dar mi silla? Mucha gente hoy en el programa. A ver, venga Solá, ¿dónde está? A ver, que lo siento acá. Esto es como mi casa, ya acomodo los muebles. A ver. ¿Dónde está Solá? ¿Se fue al baño? Bueno, no sé, indiscreto. Pará. Quiero volver al tema Macri candidato que le cae esto después de haberse sacado la mochila de plomo Niembro, sí. Arrancamos diciendo el que se equivoca pierde en esta elección. ¿Por qué? Porque está todo muy pegadito. Si Macri quiere entrar a jugar el balotaje contra Scioli, que es el tema en cuestión acá, la diferencia tiene que ser menor a 10 puntos. Y según los encuestadores estamos peleando, ¿no? 8, 9, 10,2, 10,3. Está muy finito. Y ya tuvo Macri 2 errores muy fuertes. El caso Niembro, que dijimos, y por algo le pidieron la renuncia ayer, que le había costado por lo menos 2 puntos, y creo que me estoy quedando corto por lo que hoy me comentaban, en la provincia de Buenos Aires y 3 a nivel nacional. Yo no sé si esto que pasó hoy realmente impacta en la campaña, pero creo que ante una sumatoria de errores, la misma que tuvo Scioli hace 2 semanas, cuando tuvo Jujuy, Tucumán, las inundaciones, termina impactando. No, perdón, en el caso de Scioli no se le movió. El pecado original le tiene que ver con que te estás presentando como el candidato del cambio. Y hasta ahora estás dando 2 ejemplos, aparecen 2 ejemplos con distintos ribetes, pero tanto en el caso Niembro como en este caso puntual de C5N, donde no mostrás que sos diferente, donde para el gran público es muy posible que el filtro sea difícil de pasar. Y ese no cambiemos de Macri ya se notó, ¿se acuerdan del discurso? Cuando dio marcha atrás a todos sus principios que la gente aceptaba como algo diferente realmente. Aerolíneas, asignación universal por hijo, todo lo que él decía, perdón, dijo algo cortito. Y mejor... ¿Por qué mentís? Mejor. La asignación, ¿por qué no la votan? Si la toman de ley, la vetan ustedes. Si la tienen por decreto para no ¿Cómo votó Macri? ¿La asignación? Como con todas estas leyes. Por eso se votó hace un mes y medio aproximadamente. Con todas las leyes como han votado. ¿Querés que analicemos en el Congreso el PRO cómo se manejó? Si la asignación, si querés la discutimos 10 horas, ustedes no la quieren por ley. Porque quieren tener rehenes a los que no tienen. ¿Cómo que? Perdón, señor, la movilidad Un minuto. Permítame una reflexión sobre el conjunto de cómo se discute este tema en el programa. Yo creo que hay una estrategia del gobierno que es tender a dar la idea de que somos todos iguales. Acá todo el mundo roba, son acá peores, todo el mundo tiene peores, no son iguales. Y yo creo que yo no me siento que estoy en Cambiemos en algo que tenga no solamente igual, nada parecido con las cosas que hace el gobierno en ningún punto. Y este tema que aparece como efectivamente es un error, hubo un mal manejo, faltó repentismo y rapidez para resolver el tema de Niembro, no tengo ninguna duda, pero también demuestra algo distinto. Un dirigente que es capaz de percibir un estado de la opinión pública y cambiar. Esto no lo vemos en Otesur, no lo vemos con Vudú, no lo vemos con nadie del gobierno que persiste permanentemente y hace años. Miren si en la provincia de Buenos Aires, que lo tiene de candidato a, díganme el candidato y les canto el delito. Digamos, Scioli es enriquecimiento ilícito. Ponés a Aníbal Fernández y es la efedrina. Milagro Sala, que va en la lista del Mercosur y se vota en la provincia de Buenos Aires, de donde salió la lista de Niembro, vos me tirás un candidato, yo te doy el delito que está. Quedaría vacío. Macri, entonces, no es igual
lo que está pasando. Entonces, este de igualar nos impide discutir a fondo cuáles son los problemas que tiene la Argentina. Hagamos un punto Hay que problemas lleva con la libertad de Solá, expresión, venga. discutámoslo, pero no igualándolo. Felipe, adelante, por favor. Bueno, gracias. Que lo invitó, estaba en el baño. ¿Qué es una GoPro? ¿O una? ¿A dónde voy? Allá, nos quedamos sin silla. ¿Cómo les va? Hola. Buenas noches a todos. ¿Cómo le va? ¿Qué hace con la camarita esa? Una selfie. ¿Qué hace con la camarita? Es una selfie que uso en toda mi campaña, todos los actos de mi campaña, y este también es un acto de mi campaña, porque le pedí a la gente que colaboraba conmigo que me consiguiera un palo verde. Y me trajeron esto. Ahora te miras estándar. Ahora hace estándar, qué bonito. Me trajeron esto. Claro. Entonces me filmo con esto, ¿ves? Con el Muy palo bueno. verde. Hay que decir que por lo menos fue bueno el Qué chiste. ocurrente. ¿Sí? Un palo verde está. Todo bien. Un palo verde. El palo Nunca verde he visto un está. palo verde así Sí, en directo. Mirá hasta ahí llego. Bueno, ¿qué En homenaje a los opina estudiantes de comunicación, para que vean que con un palo verde también se puede hacer campaña. Felipe, estamos hablando de la clausura C5N, el día de la fecha. Sí, he estado todo el día en Necochea y Desarrollo, recién llego, pero supe del tema. La mesa que ganó. Creo que, bueno, con lo poco ustedes deben estar mucho más informados que yo, pero por un lado una gran torpeza, me parece, el macrismo, tener una actitud, aunque sea la menor o la mayor, es una actitud que no ha perjudicado demasiado la capacidad de hacer televisión y de trabajar desde 5N, entiendo. Si no es así, corríjanmelo ustedes. Pero me parece una gran torpeza reaccionar con... Es decir, que la bronca te lleve a la revancha y que la revancha te lleve a un sospechoso ataque de legalidad. No sé las razones que invocan para haber puesto una ¿Usted lo ata al caso Niembro directamente? Porque usted habla de como una cuestión de confrontación o de devolución. ¿Lo ata directamente al tratamiento? Me cuesta mucho no relacionarlo con un larguísimo programa de C5N ayer, donde el único tema que había era Niembro y pegarle a Macri. Eso es una realidad. O sea, lo vincula a eso directamente. Sí, yo sí lo vinculo porque el programa me pareció extenso, largo, no sé si excesivo, pero digamos muy... Una operación de prensa. Muy digamos. obvio. Y el gesto de hoy también es demasiado obvio. ¿No es cierto? Es como, entonces me hiciste esto, te hago esto, parece una pelea de colegio. Sí, a ver. Y ¿Sabés que eso al no mismo tiempo, es así? al mismo tiempo se trata por ahí de no nada menos sabés. que de la libertad Por de ahí no sabés prensa porque y llegaste ese de Necochea tema. recién, pero la intimación era el 27 de marzo, así que no puede ser por una... La intimación que tenía C5N era el Sí, 27 pero- de marzo. pero Y no la nos chupamos clausura el dedo. Ya a esta altura te nadie se vuelvo a chupa decir, la el dedo. clausura no afectaba más que el garage de C5N. Pero Silvana, más Entonces allá- yo diría No, que mira, no yo lo ayer vi el utilicemos programa de políticamente. C5N, No, Silvana. es solamente. Y era Ahora- una cuestión de material inflamable en una escalera. Entonces no desvirtuemos las cosas, no pongamos esto en términos No, de yo operación ayer vi, política. no, eso no lo compro. Dale, hagamos, digamos la No, verdad, no, no, digamos la no. verdad. A ver. No Sí, puedo. estoy esperando. No Si hay cuenten material conmigo para inflamable en una esa escalera, hay que pavada. cerrarlo y proteger a la gente. No, pero además o no hay pero material no nos inflamable y fue enganchemos, cerrado. no nos enganchemos Es que en la las dos no operación pueden ser política, ciertas. por favor. Es decir, si estuvo bien fue un cerrado. garage, a ver, fue un No, garage, es el lugar donde se de veían los verdad. móviles. Rompieron a patadas la puerta de Antena Negra y nadie dice nada. Digo, tampoco nos vayamos al Una banquillo. cosa, no, Operación política, chicos. Aparte, con todas preguntas, Un el minuto. garage, No ¿dónde es una tiene la operación escalera del política. C5N? Pará, igual. No sé, Branca Silvana, dice que ahí se Silvana, cargaba nafta, no Silvana, sé. Estaba Felipe hablando. Sí, es verdad. Digamos, si es todo tan sensible, si es todo tan sensible y existe semejante control, igual bienvenido sea. Claro. Pero queremos saber si la ciudad funciona de esa determinada manera, Bueno, ¿no? pero Si ahí por un están las material inflamable en una escalera explicaciones. van a Lo que digo, clausurar. no podemos decir Pero- que por una investigación de ayer le clausuran el pero vamos a decir la garage. verdad, no No, digamos digamos una la cosa por verdad, otra. pero digamos la verdad, Bueno, chicos. usted sabe cuál es la Ya lo verdad. expliqué. Vos una persona Había una con intimación la del suficiente 27 de sutileza marzo. como para no decir lo que está diciendo. ¿Cómo, Felipe? Pero Vos yo estaba estás en Necochea, me dijeron que había una acción contra el estás diciendo que C5N. por una ¿Cuál es el investigación sistema? de ¿No ayer? hablar? En la No, cámara, pero te en la digo, cámara nada pedía más. que te dejaran hablar. ¿Me podés dejar hablar? Sí, claro, siempre Yo recién hablaste. llego, vos Sabés estás que hablando. yo defiendo la libertad de expresión. Bueno, gracias. En este Lo caso. que digo es, Qué defensora. ¿qué exactamente hicieron? ¿Qué clausura hicieron? ¿Qué faja pusieron? Casi no importa. El tema es, ¿impidieron que trabajara el canal o no impidieron que trabajara el canal? No. Bueno, primero. Segundo, es casi una acción infantil. Por supuesto que responde a lo de ayer. ¿Qué duda cabe que responde a lo de ayer? Cuando yo estaba en Necochea dije, claro, ahora me cierra. Lo de ayer era absolutamente exagerado, o si querés, la longitud del programa y la insistencia era exagerado, y hoy reaccionan desde el Estado, que no es lo mismo que un canal,
con una acción infantil. Con una acción infantil. Pero usted sabe que viene de antes. El tema es qué día lo aplicás. Si fuera como vos decís, sería mucho más fácil. Es como yo digo, no tengo la menor duda que quitarle como la pauta digo. a C5N y eso no pasó nunca, ¿sabés? Es como yo digo, Silvana. Vos sabés que hay periodistas militantes dentro de C5N todo el tiempo hablando y haciendo operaciones del gobierno y sin embargo se respeta como cualquier otro medio y se le da pauta y hasta la semana pasada, incluso en esta semana hay pautado en C5N. Entonces no utilicemos esto políticamente para ganar un votito. No lo utilicemos políticamente. Si son reglamentaristas son sonsos, que es mucho más grave. Hay una cuestión que se vio de seguridad y ahora ¿sabés qué? Levantaron la clausura. Entonces, como decía Ritondo al principio, son doblemente sonsos, porque encima después se pero vos no podés venir a decir que hay una operación política para ganar un voto. ¿El gobernador sobre una clausura? Absolutamente, sobre una clausura importante, por supuesto. ¿Vos tomabas si yo me enojaba... Si yo me enojaba con alguien, todos los boliches que estaban matándose, que se mataban a trompadas, si yo me enojaba, abiertos. Oíme, ¿vos crees que la gente es sonsa y van a pensar que hubo una clausura más ese día que nada tuvo que ver con lo que pasó el día anterior? ¿Quién compra eso? ¿Puedo aportar un dato nada más, Felipe? ¿Quién compra El eso? problema no empezó ayer con el programa. Le voy a decir cuándo empezó el problema. Porque acá a mí me pareció muy malo el programa. Muy malo el programa. Le digo, ¿me permite decirle una información? Sí, a ver, por favor. No, que decía, que no es de ayer, que es del 27 de marzo. Miren, el problema no es la fecha de cuándo fue. El tema es que digamos, la tirantez o la munición gruesa con la que se vienen tirando desde C5N y desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires empezó cuando Mauricio Macri se metió con el acuerdo del juego del dueño de ese medio. Entonces, viene de larga data, no es ayer porque hicieron un programa. Esto pero tiene razón Felipe, si hoy vence, supongamos que hoy vence que todo es estupendo, que hay unos controles bárbaros. Hoy estaba hasta Ibarra hablando de clausuras, qué papelón lo de Ibarra, ¿no? Que tendría que llamarse a silencio. En la puerta del canal, opinando de clausuras, Ibarra, después de lo que pasó en la ciudad con él. Si aún fuera todo prolijo, Suiza, y hoy vence, hoy no tenés que ir, Débora. No, porque después de la semana terrible estoy tratando de explicar cuál es el conflicto entre el grupo y el gobierno de la ciudad. Se ha hablado mucho de Niembro ahora. ¿Qué ha pasado con Niembro, no? ¿Cómo fue el día después de Niembro? El día después a la renuncia de Niembro. Vamos a ver el siguiente informe y después nos metemos directamente con el tema y el escándalo Tucumán y cómo afecta a la democracia de todos los argentinos. ¿Vemos el informe? Ahí está, Niembro Gate, mirá. Llorar la Biblia junto a un calefón. El caso Niembro terminó de recalentar una campaña teñida por acusaciones de corrupción, fraude y chicanas de todo tipo. Yo creo que lo hizo desde la genuina intención de no generar nada que afectara el trabajo que venimos haciendo con Mauricio. Macri y Vidal. Entonces, ellos deben dar las explicaciones del caso y de si son inocentes, si no tienen nada que ver, si esto no es un modus operandi para desviar plata a amigos o al sector privado, que lo demuestren. Si hay que interpelar a Macri por esto, Cristina viviría interpelada. Más allá de Fernando Niembro, el que tiene que explicar estos procederes es el jefe de la fuerza que decidió ponerlo en ese lugar, que es Mauricio Macri. Decir que la corrupción está enfrente del gobierno más corrupto de la historia argentina. Denuncie lo que tengan que denunciar. Si quieren negar lo obvio, y niéguenlo. Parece que hay como una idea de que la cadena se corte en Niembro. Siempre dicen que el hilo se corta por lo más delgado. Parece una competencia de ver quién es más corrupto. Nosotros no tratamos de sacar ni al juez, ni al fiscal, ni nos escondemos. Me parece que Macri tiene que dar la cara, dar las explicaciones. Hoy no está más Niembro, pero sí está Vudú y no renuncia. Son situaciones distintas y cada uno resuelva su vida como corresponda. Jamás, siendo senador de la Nación, defendí esa situación, nunca. En este caso, estamos ante un hecho flagrante de corrupción. Me parece que lo de Otesur es gravísimo, me parece que lo de Lace Verbaez es gravísimo. Es un empresario a quien creo que lo veo una o dos veces, lo saludé, no lo conozco, no he tratado, no he cruzado palabra, seguramente se sabrá defender y que la justicia tendrá que hacer lo suyo. Yo dice para que cuando surge un hecho de corrupción como este, uno se tenga que correr, al contrario, tiene que plantear que también esto es grave, ¿no? En todos estos años no apareció ninguna denuncia, ningún escándalo de corrupción contra ninguno de nosotros. Y ahora aparece todo junto. Vos, en un país donde tenés 6% de desempleo, donde tenés el consumo creciendo, ¿por dónde le pegás al gobierno? Y le tenés que pegar con los casos de corrupción, con la transparencia. La estrategia del PRO no estuvo mal. Lo que estuvo mal fue la corrupción. Por la causa de Otesur, Máximo Kirchner tendría que dejar que la justicia lo juzgue.
Está Cristina Kirchner, imputada en varias causas, y no renuncia. Ahora, lo que yo no entiendo es que Carrió, por ejemplo, no pide la renuncia del funcionario que autorizó el pago de millones a la empresa de Niembro, ¿no? Está el jefe de narcotráfico como jefe de gabinete y no renuncia, y además es candidato de la provincia de Buenos Aires. Votos por 500 pesos. Con un video escrachan a un intendente en Chaco. Sí. ¿Vos? Susana Jiménez. Bien, Carlos Berrini. 3, 4, 5. No me extrañaría que alguien diga, bueno, ¿vieron lo que pasa cuando alguien se mete en política? Se le inocula el virus de la corrupción. Estoy imaginando editoriales del domingo diciendo, esto es la política. Los argentinos van a ser felices el día que vean corruptos presos. Yo creo que en el caso de Niembro nosotros hemos funcionado absolutamente distinto. El tema aparece una denuncia, después voy para atrás, pero aparece una denuncia en la etapa de Tiempo Argentino un día miércoles. Ese día jueves se nos pidió informes, lo aceptamos. Vimos lo que era porque no lo conocíamos. Apenas conoció la denuncia, Fernando se presenta ante la justicia y se pone a disposición. Hacen una denuncia contra funcionarios públicos que dicen poner la cara, más Sergio desconociendo el tema. Se presentó al otro día Horacio Rodríguez Larreta, los ministros involucrados. Después aparece otro. Quiero aclarar una cosa, el que le hace denuncia a Niembro es una persona que estuvo procesada por una denuncia, no una denuncia, sino por una amenaza que me hizo a mí en la comisión investigadora en la legislatura. ¿Quién es? Fue procesada, Yursi creo que se llama, estuvo procesada y lo desprocesó en la Cámara. Yo había sido amenazado, estaban las cámaras, lo engancharon cuando dejó la amenaza, así que fue procesado y esta persona, digo, para que entendamos cómo juega, ¿no? Pero fue desprocesada después. No, fue procesada en la Cámara. Y bueno, no fue procesada, porque la denuncia está comprobada por Cámara. En el caso de Niembro, cuando va a la legislatura, aceptamos el primer informe. El PRO votó a favor. Si el PRO no vota a favor, no es aceptable. Usted lo podía frenar. Lo podía frenar. Para que se vaya a comisión. Al día de hoy no se debía tratar. Le planteamos a los diputados que si en el pedido de informe la respuesta había dudas, nuestros funcionarios, como siempre han hecho y en todos los casos, ¿sí?, iban a la comisión que correspondía a dar respuesta. Sobre esta publicación se puso una campaña donde a una persona que no viene de la política como Fernando Niembro, que viene después de 50 años, los que son periodistas saben lo que ganaba Fernando Niembro en Fox, como una estrella, y la referencia que tenía. Se involucra en la política y empieza a sufrir esto, a veces no tiene el mismo cuero que muchos de los que estamos acá por años tenemos. Yo creo en la honestidad de Niembro, nos hemos presentado a la justicia, en los pedidos de informe, hemos aceptado dar respuesta. Los funcionarios se han presentado, digo, si esta es la actitud que tomara toda la Argentina ante una denuncia, sería bueno. Hay gente que se esconde los cargos, se esconde los fueros y nunca da la cara. Y si no, pregúntenle a los que son diputados nacionales cuando pasa un pedido de informe sobre el Ejecutivo Nacional. Sí, a ver, un minuto, Felipe. El tema de Niembro no pasa por cómo reaccionó el PRO en términos de la legalidad que hizo en la legislatura de Buenos Aires, por la defensa equivocada de Macri. Hemos respetado todos los aspectos legales, porque los contratos fueron por 299.500, porque arriba de 300.000 había que llamar a licitación. No. Esa es la cuestión de fondo. La cuestión de forma no importa, es la cuestión de fondo lo que importa en el caso de Niembro. Exactamente la cuestión, aun cuando no se haya violado la ley, la cuestión de fondo es indefendible, porque es el Estado de la ciudad de Buenos Aires contrata a un amigo de Macri que inventa unos días antes una empresa, que es una empresa de todo o de nada, y le dice, haceme esto, 16. aquello, una cantidad de cosas que son totalmente diferentes desde el punto de vista temático, o sea que la empresa no tiene ninguna especificidad, ningún profesionalismo, nada, y le dice, haceme todo esto y yo te pago. Es decir, o era para favorecer a Niembro, por ser amigo de Macri, o era para que Niembro le volviera plata a Macri. A o B. C no hay. C no hay, porque lo que está haciendo es perjudicando al Estado poniendo un intermediario al cohete, por no decir otra palabra. ¿Para qué aparece el intermediario Niembro para hacer todo lo que había que hacer? Para nada. Por lo tanto, invento que sea Niembro el que haga todo esto para beneficiar a Niembro. A lo mejor también para beneficiar a Macri o no, no lo sé. Pero la verdad es indefendible el fondo de la cuestión. Si las formas fueron que justo llegamos a un contrato que permitía hacerse sin que... Lo que importa es qué hace ese intermediario ahí, hermano. Eso es lo indefendible. ¿Cómo contrataba la pauta del Banco Provincia vos? Sí. ¿Cómo contrataba la pauta del Banco Provincia? No me acuerdo, no sé. Si me hubieran acusado tendría que estar explicando ahora, pero la verdad no. La verdad es que Macri toma pausa mía.
Cristian, perdóname, la decisión es que Macri toma la decisión con un papel en la mano que es una encuesta. Para ser absolutamente sincero, la encuesta le dice -2, -3, -4, hay que tomar una decisión. Si lo seguimos bancando a Niembro, voy a seguir bajando. ¿Por qué era tan pesado? Porque Niembro era una figura popular, porque el relato de Cambiemos era el cambio, y entra en crisis, si vos sos el cambio y sos más de lo mismo, porque ese es el tema de fondo, ¿no? El capitalismo de amigos. ¿Qué es el capitalismo de Estado para los amigos? Usar el Estado para darle a mi amigo, por ejemplo, Lázaro Báez, 8.000 millones de pesos y que después vuelva a los hoteles. Si yo hago exactamente lo mismo y uso al Estado para darle a mi amigo, el señor Fernando Niembro, no 8.000 millones, 23 millones, que no importa porque es un montón de guita igual, y encima es candidato a diputado, es decir, que lo estoy premiando, estoy cometiendo el mismo error político y la misma severa ilegalidad que el relato que estoy combatiendo. Qué bueno el Me cambio. llamo Cambiemos, estoy haciendo lo pero mismo. qué bueno el cambio de la sociedad, ¿no? Y hay algunos periodistas que han defendido cualquier cantidad de gente sospechada de corrupción y hasta ahora miraban para el costado, ¿no? O se sacaban fotos, o se saludaban, o los defendían a ultranza. Porque digo, lo de Fernando Niembro va a marcar que en las próximas encuestas que tengamos, el tema de corrupción en los argentinos esté instalado casi en el corazón. Porque sería el único partido que le hace perder puntos la corrupción. El resto han pasado los años. Hemos tenido años. Decía Jonathan también, lo que pasa es que le pega a Macri en el eje de su discurso, que es cambiar, y actúa de la misma manera que critica, es decir, combate al kirchnerismo haciendo kirchnerismo, porque hace de la misma cosa. Yo me acuerdo hace muchos años cuando en una cena en casa estaba Héctor Timerman, cuando era amigo mío, y hablamos, y estaba Artemio López también, y yo hablé sobre la corrupción, y él me dijo que la corrupción es una preocupación de señoras gordas. ¿Cuáles palabras de Héctor me acuerdo? Como que atacar la corrupción eso es una cosa menor, que el país siempre hubo corrupción, pero que no hay y yo creo que esto que pasó con Niembro es lo mismo que viene pasando con tantas otras cosas, y me parece que no hay que tener doble estándar, hay que tener el mismo estándar para una cosa que para la otra. Y yo creo que además, si la percepción, lo que hablaba recién fuera de cámara con Lastras, si la sociedad tiene percepción de que esto es corrupto, si vos no podés rápidamente demostrar que no es así, la persona se tiene que correr. Lástima que en el gobierno nacional hay decenas de personas que realmente no pueden demostrar que no haya corrupción y siguen ahí. Sí, por favor. Sí, yo lo único que quiero señalar es que me parece que lo de Fernando Niembro no es una sorpresa. Fernando Niembro no es nuevo en la política, ya había sido secretario de prensa de Carlos Saúl Menem, de hecho muchos estuvieron con Menem. No, pero no es por haber sido menemista, lo estoy cuestionando, sino porque en ejercicio de ese cargo tuvo una denuncia idéntica a esta por desvío de pauta, que también provocó que su renuncia, y curiosamente, y esto es lo raro, también el Congreso le aprobó el pedido de informes que lo hizo en ese entonces un diputado radical, a quien tratamos de rastrear. Yo quería ver cómo había sido el definitivo, fue el mismo proceso. Y esto terminó en la renuncia de Fernando Niembro. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos miembros más hay? No, estamos hablando. ¿Por qué tiene que? Pero digo, ¿por qué? Yo no entiendo qué capacidad que hay para tratar de no pegarle a Macri. Estamos hablando de Niembro. Si quieren, cortamos Niembro y hablamos kirchnerismo. Hablemos Niembro. Porque cuando hablamos Niembro dice: ¿cuántos miembros más hay? Minuto. Acá el tema de la corrupción, a mí no importa si de Macri. Estamos hablando de Niembro y ellos tiran la pelota afuera y hablan de otra cosa. No, te hagan así y te tiran lo de Guillermo. Estamos hablando del PRO, ¿cuántos miembros más hay de Mauricio Macri, que es el Cambiemos de la ciudad? Pero perdón, cuando hay, esto lo tiene que ser, Pablo, cuando vos sos inocente. Porque vos sos un beneficiado del Estado. ¿Eso es ser un miembro? Sí, vos sos amigo de Niembro y te lo estoy defendiendo por 2 pesos, Pablo. Si vos me decís que el caso Niembro es... Perdón, no, quiero que lo aclaremos para terminar con doble discurso, con cosas raras. Si ser un miembro... Si sos inocente no renunciás, Pablo. Si ser un miembro... Porque vos te olvidás del caso Vudú, que estuvo hace una semana con vos en la presentación de tu libro. Si ser un miembro significa tener algún tipo de beneficio con el Estado, que lo probará la justicia, muchos, entre ellos vos, y yo te lo respeto totalmente porque es una fuente de laburo, te beneficiás con el Estado. Tenés todo el laburo del Estado. Para todos es un beneficio. Exacto, es un beneficio. No confundamos, es un beneficio. Y no ensucies. No ensucio. Yo no tengo una empresa fantasma con 0 empleados y recibo 22 palos por nada. Tenés yo un tengo beneficio. Un contrato a través de una productora para laburar los fines de semana y cumplir una función. Que por eso ser es muy del diferente. Estado. Yo cuento corners, cuenta contratos y una empresa fantasma con 22 palos y vos sos cómplice porque lo estás defendiendo. No soy cómplice. No lo defiendas.
Perdón, Santiago, una cosa. ¿Canal 7 terciariza? Cristian, no conoces, no es Canal 7, primero que esté pública. Es Diego Pérez. Más allá de eso, es un programa, como programa que va en todos los canales, ¿sí? O sea, no es TV pública, el que es el gobierno nacional. Y otra vez, desapareció 180 si millones querés, por un tomá un lado. café y te cuento cómo funciona Fútbol para Todos. Sí, yo sé. Chicos, hay muchos... Si querés te lo traigo Caña y te lo explica también. Está bien, bueno, fíjate que le respondieron a Caña. Pero Caña nos explica cuando usted estaba a favor o en contra del Fútbol para Todos. Me parece que sería bueno es que pudiéramos ir asumiendo algunos compromisos. Yo estoy en Cambiemos, no soy del PRO, no me gustan este tipo de cosas. Asumir algunos compromisos, que hay cosas que no deben pasar más. No se debe tercerizar la pauta de esa manera, no se deben bolsear las publicidades oficiales, se debe poner, el Estado tiene que regular con normas para que las cosas se hagan de otra manera. Esto no puede volver a, sea delito o no sea delito, no puede volver a suceder. Y a mí me parece que el Estado de la opinión pública está demandando que hagamos esto. Y para ser creíbles, tenemos que ser muy firmes, este tipo de cosas no pasan más. Al margen de, ¿era legal, no era legal? ¿Son amigos, ¿Cuántos roban los kirchneristas? ¿Es irregular esto? Al margen de eso, esto no debiera pasar ni en el Estado Nacional ni en el Estado de la ciudad. Y hablando de la libertad de expresión, permítame que ponga una, porque lo de Tucumán es claro, y no se habló hoy porque se habló de Tucumán. No, quiero decir que cuando fue el hecho principal que conmocionó, que terminó hoy con la anulación de la elección, esa noche de la elección, donde raramente, en vez de ocupar las plazas los que habían ganado para festejar, las ocupaban los cientos de miles de personas, las decenas de miles de personas, decenas de miles de personas que vieron el fraude con sus ojos. El otro día hubo una manifestación de 80.000 personas defendiendo la democracia. Hablando de libertad de expresión, no había un solo canal. Esa noche de Tucumán, no había un solo canal de la televisión argentina que no fuera TN que demostrara que el pueblo estaba reclamando por su voto. Esto también tiene que ver con la libertad de expresión. Nosotros estamos al aire y tratamos el tema. No teníamos la técnica, no teníamos la imagen. No, por supuesto. Pero había canales que habían llevado móviles y no lo ponían. Vamos a meternos en el tema Tucumán. El tema Tucumán es mucho más profundo que una provincia de la República Argentina. Tiene que ver con la calidad de la democracia y en qué contexto vamos a ir a votar al próximo presidente de la Nación. Tucumán, ¿justicia o golpe judicial? Mirá. La batalla de Tucumán. Gobierno y oposición al rojo vivo después de que la justicia decidió anular las elecciones en Tucumán. ¿Acto de justicia o fallo destituyente? Lo que la justicia hizo es poner las cosas en su lugar. Para llamar a nuevas elecciones hace falta 90 días, por lo menos. La Cámara lo que dice es decretar la nulidad del comicio y que se llame a una nueva elección en todas las categorías. Es una decisión ridícula, de una gravedad institucional inusitada, destituyente. Tuit de Elsa Lilita Carrió. Rumbo a Tucumán. Es el hecho más grave del cual tengamos registro en la democracia. Es inédito que un tribunal contencioso administrativo haya dictado esta medida. La verdad que lo que ha provocado el doctor Ruiz y la doctora Piocet es un golpe de la justicia a la democracia y a la voluntad popular. Es una dictadura de los jueces, son jueces que llegan de mil maneras diversas, pero nunca por una decisión democrática del pueblo. Yo quiero preguntarle, sobre todo al candidato a presidente, si él va a respetar el fallo judicial, si va a realmente respetar la independencia de poderes, que tiene que ver con qué Argentina él quiere para el futuro. Lo que se están llenando la boca hablando de que se tiene que acatar el fallo judicial, tengamos la calma para esperar la sentencia definitiva de los tribunales. Si Mansur está seguro de que la gente lo quiere como gobernador, que el 25 de octubre presente su boleta a gobernador y ratifique en la urna lo que dice que consiguió. No recuerdo que haya pasado algo así en el país, pero sé que en alguna urna o algún municipio de la provincia o de alguna provincia se anularon las elecciones. Tuit de Luis Delía. Golpe judicial en Tucumán en el aniversario del golpe del 55 y de la noche de los lápices. Mensaje del Círculo Rojo para el pueblo argentino. Estos políticos que por una maña electoral, por ver si sacan unos votos más o lo que fuera, van a golpear las puertas de algunos jueces que les pueden hacer este tipo de trampas, están abriendo un camino que no sabemos a dónde puede llegar. Estamos ante la presencia
y un descrédito enorme de la democracia. Y hay que restablecer la credibilidad en el sufragio. Si el Supremo Tribunal de la provincia no dicta otra medida, la provincia de Tucumán debe ser intervenida. Tuit de Ernesto Sanz. El gobierno no debería apelar el fallo de Tucumán y convocar ya a una nueva elección, garantizando transparencia y orden. Mientras está el mandato de las autoridades actuales, no cabe la intervención. El oficialismo se equivoca pensando que la discusión es el resultado. Lo que tenemos que discutir es que la gente vaya a votar y sepa que su voto llega a quien finalmente eligió. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo confío que con responsabilidad dar un corte a este tema. Felipe. Me parece un poco hipócrita que Scioli diga que debe decidir la justicia sabiendo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán responde al Perovich, en su mayoría, si no todos, en su mayoría. También hay que admitir que es extraño que una Cámara contenciosa tome una decisión que no es netamente contenciosa administrativa, no es clásica del fuero. De todas maneras, Alperovich está frente a una disyuntiva que es: o nace absolutamente manchado un gobierno de Mansur, o aprovecha el 25 de octubre y dice, bueno, no votemos legisladores provinciales porque está la COPLE, son 250.000 candidatos, etcétera, ahora serán menos. Votemos para gobernador y para presidente el 25 de octubre y después, si hubiera balotaje o si no hubiera balotaje, votamos separadamente los legisladores provinciales. Eso sería una muestra de coraje político y de limpieza, y se terminaría con el tema. Coraje político porque se animaría a ir a elecciones después de estos escandaletes o escándalos. Y limpieza porque terminaría con el tema de la mejor manera posible. Sí. Yo creo que el fraude es un atentado a la soberanía del pueblo. Digamos, el fraude es una incorrección máxima de la democracia. Y por eso es grave que por primera vez en 30 años de democracia, un juzgado, al margen del análisis que podemos hacer de su competencia, haya encontrado que hay elementos suficientes como para pensar que hay que anular una elección. Vimos urnas embarazadas, vimos tergiversación entre el contenido de la urna y la información al correo y la decisión del correo de no abrirla, vimos que no había cámara, digamos, se notaron, y estas cosas también sucedieron antes en La Rioja. Estamos denunciando anticipadamente 10.000 irregularidades en el padrón del Chaco, donde aparece una cantidad de habitantes de 100 años increíble, donde hay casi el 2% del padrón con irregularidades, con dobles documentos y dobles domicilios que votan en lugares distintos. Acá pareciera que, digamos, a mí me parece que el peronismo nació a la vida política cuando en la Argentina se logró la transparencia del voto. La idea de soberanía popular tiene que ver que lo que cada uno de los que nos están viendo en cada uno de los puntos de la Argentina, cuando van a votar, se sepa que tienen el derecho a que lo que está ahí pasa. Claro. Y cuando viene una patota y saca las boletas de un partido, las tira, las esconde, viene un sistema político que pone 25 listas colectoras, hay un candidato cada 25, se confunde, crean ley de lemas, van cambiando las leyes, se está generando un comportamiento que es generalizado y es sistémico. Entonces no se puede hablar de soberanía popular cuando se hacen acciones concretas para evitar que esa soberanía se manifieste. Sí, a mí me parece que hay que separar en distintos ámbitos. El fraude, efectivamente, en términos filosóficos, es lo que dice el compañero, pero en términos legales es un delito y tiene un fuero específico y una manera de prueba, y no es el fuero contencioso administrativo. Yo creo que esta sentencia tiene un error de base, y lo primero que tiene que hacer la Cámara, claramente incompetente, es declarar inconstitucional un artículo que es el que dice que la justicia tendrá las competencias que por ley se le asignan. Para poder meterse en esto, lo primero que tiene que hacer, y que aclaro, ninguna de las partes se lo había pedido, ellos mismos, para decir que pueden dictar esta sentencia, tienen que declarar un artículo que tiene una curiosidad. Está en todos los códigos procesales de todas las provincias del país. En primer término. En segundo término, no existe la nulidad sociológica. A nosotros nos puede parecer, y la verdad, bastante poco ética, las prácticas clientelares. Ahora, no existe la nulidad sociológica, ni siquiera en materia administrativa. Lo que existe es la nulidad por motivos legales. Es política, no es sociológica. Tampoco existe la nulidad política. Existen las relaciones entre los hombres en un solo caso. Se llama la política. Se llama la política. En el único caso en que en realidad hubo validación de las nulidades fue en 1930, el 6 de septiembre.
la acordada que firmó No es un tema una jurídico. corte para validar los Graciana, decretos para de No es un tema jurídico. la primer dictadura de Señora, de lo que Maduro. está pasando, para dar información de lo que está pasando ahora, digo, No más es un allá de las tema interpretaciones, la información. Después de este fallo de la justicia de Tucumán, el paso procesal que uno intuía iba a seguir es el Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Tucumán, Hay dos pasos posibles. que es efectivamente manejada por el alperovichismo. Pero en estas horas, ¿qué se está discutiendo? Alperovich efectivamente ha nombrado prácticamente a todos los jueces que la integran y uno tendería a pensar que esos jueces van a revocar en esta apelación la primera decisión de declarar nula la elección. Pero en Tucumán, Alperovich lo que le dijo, o lo que trascendió a su círculo más íntimo, es que cree que el Tribunal Superior de Justicia de Tucumán quizá convalide la decisión de nulidad de la elección. ¿Por qué? Primero porque algunos de estos jueces tienen miedo a la suerte de escrache popular que están sufriendo el propio Mansur y otros miembros del gobierno de Alperovich, y podría darse vuelta la situación. Por eso él pensó en el per saltum para ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de la Nación ha dicho que rechaza o rechazaría este caso porque no tiene competencia. Solamente falló en el caso de Santiago del Estero porque había una interpretación constitucional cuando se opuso a la reelección de Zamora, que terminó eligiendo a su esposa. Déjame terminar, que es algo importante. También existe otra posibilidad. Esto no está discurriendo por la vía de nulidad, sino por la vía de amparo, que no es la vía idónea. Por lo tanto, existe opción de someter esto a un control judicial. Lo que es indudable, y esto me parece importante señalarlo, la Junta Electoral no la creó Alperovich desde una ley caprichosa o un decreto. Es un organismo que tiene las competencias electorales atribuidas por la Constitución. Tienen un código electoral de origen constitucional y esto ha sido validado El titular de la Corte por la propia Constitución. Esto lo dijo la Constitución de Tucumán. Lo dijo la Constitución. El 28 de octubre se acaba el mandato de Alperovich. O sea que antes del 28 de octubre hay que resolver la situación porque si no la provincia entra en acefalía. Por eso hoy el gobierno nacional agitó la idea de una intervención federal. Se empezaron a tirar nombres. Julián Domínguez ya desmintió. Álvarez. Que puede hacer, Randazzo. Sí, Randazzo. Todo eso lo desmintieron, pero lo que no desmintieron, Aníbal Fernández no lo desmintió, al contrario, lo empujó un poquito, es la idea de que puede llegar a intervenir, digo, se intervino 4 provincias en la historia argentina desde el 83 para adelante. Sería muy raro que a 40 días de la elección nacional haya una intervención federal. Es cierto que la Corte Suprema, como decía Débora, no se va a meter, por cuestiones de jurisdicción no lo va a hacer. Yo tengo otra información con respecto a lo que puede pasar con la Corte Suprema de Tucumán. Si vos ves los nombrecitos que hay ahí, Daniel Pose, ex secretario de Derechos Humanos de Alperovich, Claudia Sbar, madre del ex secretario de Alperovich. Pero puede haber recusaciones, y por Antonio, eso puede sí, haber y recusaciones por eso por la el per saltum. incompatibilidad de Pero- los jueces. Estos miembros de la Corte Suprema de Tucumán, por más que pueda haber Pueden recusaciones, recusar. lo que quieren hacer todos, y porque ya lo tienen hablado, es dar vuelta el fallo de la Cámara. Bueno, evidentemente, digamos, fíjate vos, ¿no? Uno opina según la información que... Yo, como no hablé con Alperovich, ni sé lo que piensa, voy a hablar de los hechos. A mí me parece ¿Pero que... justificás a un tipo como Alperovich? No, yo no justifico ni dejo de justificar. Me tomé el trabajo de leer la sentencia, y es importante leer la sentencia para saber qué dijeron los jueces y sobre qué texto han fallado. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. La democracia se asienta sobre un concepto que se llama soberanía popular. El poder es del pueblo, lo expresa en el voto y el ejercicio... Pero es que el voto es lo que está en el Claro, voto. no. Bueno, Que no te la afanen, yo como me que no tomé el tiren la trabajo de boleta. leer la sentencia, espero que la hayas leído, me tomé el trabajo de leer la sentencia dice en la página 4 que no hay hechos casuísticos de fraude, sino que lo que habla es de un sistema político, por eso Graciana habla de lo sociológico. No dice, la gente votó blanco, le cambiaron el voto en algún lugar y salió negro. ¿Vos crees que no pasó, Gustavo? Exactamente. Con una mano en el corazón, No, pero no, si no, no ves no. la planilla, Sí, ¿cómo sí. vas a negarlo? A ver, no lo podés negar. Me tomé el trabajo de hablar Sí. con la Junta Electoral. Preguntale a Los Solá, 600 90.000 votos. 600 fiscales participaron durante 25 días del escrutinio definitivo. Sí. Hay solo... 25 días, ¿eh? Sí, hay Increíble. solo porque se Las abrieron. cámaras justo se Se cortó la abrieron luz, ¿no? todas las... Se abrieron Sí, algunas. todas, absolutamente todas. Sí. Yo quiero que dimensionemos esto. Gustavo, por lo vos sos un menos, tipo- vos sos un déjame tipo reflexionar. transparente, no podés decir eso. Ni siquiera se sabe Déjame quién fueron reflexionar, las déjame urnas. reflexionar. Agustina. Déjame ¿Vos reflexionar. sabés? Sí. La anulación de una fueron? elección que no pasó en Sí. 32 años de democracia requiere la demostración
del fraude porque vos estás subvirtiendo el orden constitucional y es a la voluntad popular la suplantás por la voluntad de 2 personas, salvo que la voluntad popular haya sido robada por el fraude. Gustavo, le pones muchas palabras. Contaron los votos, cuando llegaron los telegramas estaba todo al revés en un montón de mesas, viejo. De leer con un abogado. Sí, bueno, váyalo con el abogado. ¿Sabes qué? Pilota, el fallo no dice eso. Preguntale a Solá los 90.000 que la afanaron. El fallo no dice eso. El fallo, déjame decirte esto, ¿no? A ver. Si vivimos en un Estado de Derecho, el fallo tiene que justificar que hubo fraude. Para vos no lo dice. Para vos no hubo. No, para mí perfecto, no lo hubo. A ver, leí el fallo y el fallo no dice que lo hubo. Lo que le digo a él, a Felipe es, no se trata de una cuestión política de, mira, me conviene, no me conviene, porque si Mansur ganó, seguramente volverá a ganar. Se trata de, si alguien denuncia o prepara una denuncia, ¿sí? Como Morales Solá amenaza el domingo en el diario La Nación. La pregunta es, ¿el orden político que se expresa en la voluntad popular lo vas a anular porque te hacen una denuncia? Yo les pido que lean el fallo de la Cámara. La Cámara está clausurando, nulificando el comicio. ¿Lo leíste? No habla de fraude. No habla de fraude. No habla de fraude. Habla de un sistema político. Los que militamos alguna vez en la vida, que fuimos fiscales, que controlamos, que hemos estado en los comicios y que hemos visto cómo funciona un comicio sin capacidad de control. Sabemos que existen, no voy a decir picardías, porque son mucho más que picardías, que existen problemas que requieren una severa fiscalización. En el momento en que se desintegran los partidos políticos, que pierden representatividad, que pierden organicidad, se acabó la garantía del partido político que garantiza un fiscal por mesa, porque han perdido fuerza todos los partidos políticos. Entonces, el comicio está mucho más complicado. Y yo creo que hay serios intentos, y ha habido serios intentos de fraude, cosa que no importaba cuando la diferencia entre el que ganaba con el 54% y el segundo era de 37 puntos. En la elección que viene, estamos hablando de elecciones parejas. Entonces, la posibilidad del fraude, cuando estamos, según todas las encuestas, en que hace una diferencia técnica en la diferencia, es la diferencia en que haya primera vuelta o no segunda vuelta. Y un gobierno que, porque sacó el 54% de los votos, dijo que vamos por todo, está demostrando en todos los planos de la actividad política que está dispuesto a hacer cualquier cosa para quedarse. Por su propia impunidad, están creando en la provincia de Santa Cruz un fuero especial para que juzgue los ilícitos a los cuales el candidato primero diputado del kirchnerismo es Máximo Kirchner, que está acusado de un terrible delito de lavado que es evidente y alevoso. El enriquecimiento ilícito de la familia Kirchner fue, en un acto sin precedentes, fue una condena absolutoria, una sentencia absolutoria del juez Ullarvide que ningún fiscal apeló. Entonces, estas cosas que están en revisión tienen como garantía de impunidad para salir hasta un foro especial. Entonces, están haciendo de todo y me parece que el pueblo tucumano, y Cano en particular, y la gente del peronismo que acompaña a Cano, que es una alianza política, están haciendo un enorme esfuerzo para que se defienda la voluntad popular, para que se defienda la voluntad popular. Que sea transparente, que sea transparente. Vamos al próximo tema, atención. Buenas noches, Marina y Sergio, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Levinas sacó un libro, que es Doble Agente. Se arma un revuelo, un quilombo. Levinas mordió al perro, dice, la investigación sobre el pasado de Berbisky. Mirá. Levinas mordió al perro. La investigación del periodista sobre el pasado de Horacio Verbitsky provoca cruces, repercusiones chicanas y furia en Twitter. Un libro de Gabriel Levinas sobre la vida de Horacio Verbitsky y su colaboración con la dictadura. Buscan ensuciar, buscan desacreditar, pegando en donde más duele. El equipo de Levinas encontró un libro en la Biblioteca Nacional de la Fuerza Aérea donde consta que Verbitsky trabajó para la Fuerza Aérea. Todo lo que tiene que ver con derechos humanos,
está sujeto permanentemente a este tipo de operaciones. Horacio era el segundo jefe de inteligencia de Montoneros, era el lugarteniente de Rodolfo Walsh. Tuit de Miguel Bonazo. Verbitsky sale por el canal oficial Encuentro a culparme del secuestro y la muerte de Rodolfo Walsh. Es una infamia que voy a pulverizar. Y sin embargo trabajó durante muchísimo tiempo con el comodoro Juan José Guiraldes. El cadete Guiraldes es el que planeaba desde la aeronáutica el golpe, era el que pensaba el golpe para la aeronáutica. Contra Isabel. Contra Isabel. Pedro Guiraldes dice que su padre era un intelectual orgánico de la dictadura. Y quien le contesta es Felipe Solá. Cuando Levinas, con tal de atacar a Verbitsky, sostuvo públicamente que el comodoro Guiraldes había sido un intelectual orgánico del proceso, yo salí en defensa de él. Verbitsky, el ghostwriter del brigadier Grafiña que sale por el Herald a defenderlo, inventa pérfidamente que Rodolfo murió por mi culpa. Yo fui comandante en jefe, y nunca puede estar junto el mal con el bien. Son cuestiones antagónicas, si ellos estaban con los montoneros y si uno estaba en el gobierno de la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Así que... Él está tan ofendido como estoy yo. Digo, que a mí me supongan vinculado con él me ofende, y evidentemente a él también le ofende que lo supongan vinculado conmigo. Dos peritajes caligráficos demuestran que los manuscritos no son de puño y letra de Verbitsky. Otros hablan de una actitud de traición, de buchón. Yo diría que es un operador político que utiliza el periodismo como herramienta para objetivos que no están... Es probable, qué sé yo. Tuit de Luis Delía. El difamador profesional Gabriel Levinas dijo que yo era dueño de 90 camiones de combustible. Todavía estoy esperando que muestre las pruebas. En aquella época, un pibe de 18 años, por pintar paredes con aerosol, muchas veces era acribillado o desaparecido para siempre. A Horacio Verbitsky, la dictadura ni le tocó el timbre. Son malos pero muy tontos aparte, ¿no? Acá en la contratapa, la última pregunta que se hacen es ¿quién es Horacio Verbitsky? ¿Quién es? Difícil saberlo, porque él tendría que aclarar, digamos, los contratos con la aeronáutica a través del Instituto Aeronáutico que dirigía, que uno de los que estaba ahí era Guiraldes, son un hecho. Están en la Biblioteca Nacional desde la dictadura, no son de ahora. Están ahí, Horacio González los vio, me prometió que eso no los iba a tocar nadie, están ahí desde el 79, desde el 77, 79 y aprobados por la propia biblioteca durante la dictadura en el 83. Es decir, eso está ahí. El Instituto Aeronáutico tiene a su vez, donó a lo que sería la Biblioteca Aeronáutica que está enfrente a la oficina donde tenía antes Guiraldes, la oficina donde iba Verbitsky a trabajar, tiene otro ejemplar, donde consta además en todos los ejemplares que uno de esos ejemplares, el número 1, estaba en manos de Grafiña. Ese Grafiña, él puede decir lo que quiera, seguramente puede decirlo porque además está preso y Rafecas es el que lo tiene preso y si se llega a portar mal lo manda a una celda de castigo en Misiones, pero él tuvo en su poder uno de los ejemplares donde están los contratos que Verbitsky cobraba plata desde el 78 hasta el 82. Eso es un documento público. ¿Para qué cobraba Verbitsky? ¿Qué es lo que hacía a cambio? ¿Un sueldo? No son sueldos, es a cambio de libros, 700.000 pesos por mes. Hay una serie de pagos, además está cuando entrega Verbitsky. ¿Pero con qué frecuencia era esto? En un caso son 6 meses, pero después se va extendiendo y va haciendo otras cosas hasta el 82. Eso está registrado, digamos, es una cosa que hay 50 ejemplares, un ejemplar... ¿A cambio de qué? A cambio de dinero, 700.000. Él tenía que escribir distintos libros. Hay 2 o 3 libros que están en discusión, que los libros en algún caso están, en otros no están. La plata sí está, la plata la cobró, él entregó material, se revisó, se dijo que cambie esto, que ponga el otro. Todo eso está estipulado en esos 4 años. Si eso alcanzó para que salve su vida o no, yo no lo sé. Es decir, a mí me cuesta creer que si eso es todo lo que hizo Verbitsky, es cobrar ese dinero para hacer un par de libros y escribir un par de discursos que por eso le perdonen la vida al segundo jefe de inteligencia Montonero, no lo sé. Pero que lo tiene que aclarar eso es Verbitsky, no yo. Pero lo que pasa es que él niega esta existencia. Y lo niega frente a las evidencias, son evidencias sólidas, que además está clarito atrás en la última página de esas memorias, sostiene que un ejemplar se dio a cada una de las fuerzas, es decir, que cada una de las fuerzas
tuvo un ejemplar. Él tenía protección, indudablemente. Ahora, gracias a qué tuvo la protección, ¿por qué la tuvo? No lo sé. Felipe. Yo fui uno de los testimonios que recogió Gabriel para hacer el libro, entre tantos. Hoy compré el libro en Tres Arroyos, no lo había leído, no lo he leído, lo traté de leer, pero no había mucha luz en el auto que estaba. Y lo que quiero decir es que, digamos, el tema a mí me ocupa porque yo he sido durante muchos años muy amigo personal de Berbisky, después he tenido como 10 años o más de un alejamiento, una controversia fuerte, lo cual uno no deja de creer a la gente por eso, ¿no es cierto? Pero lo que mi no coincidencia básica con el libro, sí, antes de leerlo, así que tengo que decir con Gabriel Levinas, se refiere al rol del Comodoro Guiraldes, básicamente. Yo lo conocí y mucho, a él, a su familia, a sus hijos, durante muchos años, desde hace mucho más de 40 años, o más de 40 años, y yo no coincido con que él haya, digamos, no me coincide a mí, las cosas no me coinciden con que él haya sido un intelectual orgánico del proceso, como sostiene Gabriel, y como dice uno de sus hijos. Es el albacea, Pedro. Es el albacea político, Pedro. Pedro, así es. Ahora, yo escribí defendiéndolo al Comodoro Guiraldes, que se murió en el año 2003, diciendo que yo sí sabía algunas cosas de él. Por lo pronto que se había jugado para sacar mucha gente, o bastante gente del país, gente amenazada por los militares. Era un militar retirado con mucha influencia en la Fuerza Aérea, más inteligente que el promedio de la Fuerza Aérea en general, sin querer ofender a nadie, o más, no sé, más abierto, con una mente más abierta, y yo no creo que haya sido un intelectual orgánico del proceso, porque el proceso le mató a su cuñada, Macera básicamente, le mató a su cuñada Elena Holberg, que era hermana de la mujer de Guiraldes, y yo lo oí, sí, durante algunos años del proceso, 78, 79, criticar durísimo a los militares del proceso, básicamente por el terrorismo de Estado. Sí. Cerrillo. Por favor. Sergio. Yo creo que hay una mala interpretación de Felipe Solá acerca de la definición de lo que es un intelectual orgánico. Si por intelectual orgánico se entiende a una persona que coincide con todo y asiente con todo y obedece a todo, esa definición es incorrecta. Intelectual orgánico él nunca sacó los pies del plato del proceso militar, él participó en la redacción de las bases del proceso de reorganización nacional. Yo ayer mismo estuve chequeando otras cajas de otra documentación y él participó de modo sistemático en contacto con los jefes de la Fuerza Aérea, incluso en contacto con el ministro del Interior, Albano Arguindegui. En su estancia en San Antonio de Areco se efectuaron importantes actos oficiales pagados por el gobierno. Por lo tanto, decir que él no fue discutir el concepto de intelectual orgánico me parece como una cosa marginal en este punto. El Comodoro Guiraldes era parte del proceso y cumplió en función de eso un rol de protección de Berbisky, que lo llevó a Berbisky a cumplir estos trabajos con la Fuerza Aérea que Berbisky hace 30 años que niega. A mí lo que me hace sospechar es por esta negativa. Durante mucho tiempo Berbisky negó esto diciendo que eran papeles apócrifos creados por servicios de inteligencia, por CEPRIN, ese tipo de portales. Ahora encontramos 4 memorias originales, auténticas, una en el archivo de Guiraldes, una en la Biblioteca Nacional, 2 en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, 2 más de otro periodo, una en el archivo de Guiraldes, otra en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, y sigue negando. Entonces, me parece que, digamos, la evidencia de la colaboración de Berbisky con la dictadura es abrumadora, y él intenta confundir acerca de eso, y creo que tu posición, Felipe, de discutirla, el concepto intelectual orgánico, no lleva a ningún lado y desvía la atención de lo principal. ¿Por qué tiene que llevar a algún lado? Un minuto, Felipe. Es mi posición, es lo que yo pienso, Guiraldes. ¿Por qué tiene que llevar a algún lado? Porque creo que distrae del tema central. ¿Por qué no puedo desviarlos del objetivo de ustedes? ¿Esa es la idea tuya? ¿Es una idea absurda? No, porque creo que... Vos estás diciendo una cosa que no es cierta. Primero, ¿quién me contó a mí, Solá, quién me contó a mí que Berbisky estuvo en la estancia viviendo de me lo contó No, Guiraldes. ¿quién me lo contó a mí? Yo.
Perfecto. Y me lo contó Huiraldes a mí. Perfecto. Y sí que eso es Perfecto. cierto. Berbisky lo No, niega. yo tengo duda de que sea cierto, pero me lo contó Huiraldes a mí. ¿Y por qué te iba a mentir? No, porque en la época que Berbisky que Huiraldes me lo contó a mí, también dijo otras cosas. Después me puse a pensar, también dijo otras cosas que podían, digamos, que no me gusta hablar de una persona que se ha ido hace mucho tiempo, que yo tuve mucho cariño, pero que no eran Yo te eran recomendaría que leas el libro. Quiero decir, cuando una persona está viejita, dice cosas y a veces inventa una realidad que no fue, cambia una realidad que no fue. Y yo tengo otro ejemplo de otra cosa que dijo que me resultó muy sorpresivo y lo empecé a pensar de nuevo. Lo que quiero decir es, Felipe, yo lo conocí, segundo, con esto termino, Huiraldes, yo lo conocí a Huiraldes, Sí. ustedes no, yo sí lo conocí durante 40 años. Lo conocí y yo nunca me dediqué de mi posición absolutamente peronista y totalmente en contra del proceso. Y además de haber estado mucho tiempo escondido porque digamos, tenía razones para temer por mi vida, muchísimas razones. Entonces, tengo derecho a decir que mis charlas con Berbisky durante mucho tiempo, con Berbisky no, con el Comodoro durante mucho tiempo, fueron desde un tipo que pensaba radicalmente diferente con él, y él bancaba eso, admitía eso y discutía el terrorismo de Estado conmigo. Me parece justo decirlo porque Horacio Berbisky no está acá. Desde quienes hemos trabajado en materia de derechos humanos, Horacio Berbisky no solo no fue agente de la dictadura, es una de las personas más honorables y que más compromiso personal ha tenido en este país. No solo con los derechos humanos, desde el momento en que empezaron los juicios de memoria, sino quien ha empujado investigaciones como el caso de Luciano Arruga y quien hoy sigue trabajando en pos de la defensa, el esclarecimiento y la verdad, la memoria y la justicia. Ese es Horacio Berbisky y ese es el legado que Horacio Berbisky le va a hacer al país. Nadie niega eso, eso ni siquiera lo negamos en el libro. Lo que decimos que durante la dictadura él cobró dinero durante 4 años y eso está demostrado. También cobró dinero en la dictadura de Onganía. Él trabajó en la revista Confirmado, cuya finalidad era derrocar al gobierno constitucional de Ilía, y él fue secretario y jefe de redacción, es decir, el que maneja la línea política de la revista es el secretario y el jefe de redacción, acá todos los periodistas lo saben. Cae el gobierno de Ilía y él empieza a cobrar plata de Onganía, es decir, que no es de ahora. Ahora, lo que vos decís también es cierto, hay un montón de militares que están presos gracias al trabajo de Berbisky. Por eso decimos doble agente, porque se ha pasado la vida haciendo doble juego. Ahí está el libro, me gustaría que Sola lo lea, que vea la documentación que tenemos y después volvamos a conversar y veamos si vos seguís pensando lo mismo. Yo también te dije. Porque hay papeles que dicen, por ejemplo, hay un papel de año 78 donde el cadete Huiraldes le manda, el 78 estaba lúcido, estaba bien. Entonces en el 78 él le manda una carta a Arguindegui agradeciéndole por estar cumpliendo al pie de la letra los preceptos del proceso de organización nacional. Año 78. ¿Está claro? Esa carta encontramos en la estancia que vos conocés en la Santa María, firmada por el cadete Huiraldes y recibida por Albano Arguindegui, que es el tipo que más gente debe haber matado en la Argentina. Hagamos una pausa, por favor. Llegó el momento, vos te digo, llegó el momento de Supermercados Día, que como cada semana tiene ofertas espectaculares, increíbles, para ahorrar con la tarjeta Club Día. Si sos una verdadera experta en ahorro, no te pierdas esta oferta que Supermercados Día tiene para vos. Día presenta más de 1000 productos marca Día para ahorrar. Solo por este sábado, manzana y banana solo 9,99 el kilo y asado 49,90 el kilo. Y además 3x2 en jabones en polvo, líquidos y suavizantes para la ropa de todas las marcas. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. ¿Sabías que hay una nueva familia de productos Congo pensada especialmente para cada etapa de la vida de tu perro? Congo, ahí está. Familia Congo. ¿Hacemos unas selfies? ¿Vos dijiste selfie? Dale, selfie. Yo también quiero una selfie. Una selfie. No me dejes fuera. Selfie. Quiero selfie, quiero. Nueva Familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. Cerraste bien la puerta, por favor, no dejes que tu casa quede abierta y que cualquiera pueda entrar. Tenés que instalar hoy la puerta sin pentágono, la más famosa, Puerta Pentágono. Única con un sistema exclusivo anti-intradera que pone a salvo directamente tu casa, tu familia. Son los líderes en seguridad. Si es Pentágono, podés confiar y la podés pagar hasta en 12 cuotas la Pentágono. Cuidado, hoy es la puerta o tu vida. Mirá. Tu dinero lo proteges en una caja fuerte y a tu familia con una Puerta Pentágono. Vivís sin miedo. Hoy es fácil tenerla. Consulta por una promo Pentágono a tu medida. Después de una puerta violada, ya nada será igual. Pentágono, más duras que la realidad.
Marina Dragonetti, cierro con vos el tema, por favor, sí, te escucho. Bueno, me parece que lo interesante de este libro, más allá de este tema que es el que genera más controversia de la relación que tuvo Berbisky con la Fuerza Aérea durante la dictadura, también me parece que es interesante, y volviendo a lo que decía Graciana, este libro me parece que es interesante porque reabre dos debates. Uno, el que tiene que ver con el periodismo, digamos, porque obviamente Berbisky es un referente del periodismo, sobre todo por su trabajo en la década menemista, y por otro lado al interior de los organismos de derechos humanos. Me parece que es interesante contarle a la gente que además de ser un periodista, Berbisky es el presidente de la principal organización de derechos humanos, que tiene una llegada muy importante al gobierno. El CELS, por ejemplo, tiene un rol decisorio para opinar a la hora de los ascensos de militares en el Congreso, y me parece que por esos motivos es un debate interesante que se tiene que abrir bueno, a partir de esta información. Gracias por estar con nosotros. Quiero agregar algo de eso. Un minuto, porque tengo acá a los chicos estudiantes de comunicación de la Universidad Nacional de Río Negro. ¿Cómo lo pasaron, chicos? ¿Bien? Digan algo lindo, si no, no se dice nada. A ver, ¿quién quiere hablar? Aguante Santiago del Moro. ¿Cómo andas? ¿Cómo te llamas, capo? Cristian. Cristian. De allá lejos vinieron acá. De allá lejos. ¿Y cómo les fue acá en Buenos Aires? Estamos muy contentos. ¿Bien? La experiencia es muy linda y nos gustaron mucho los debates. Y acá lo bueno es que pudieron escuchar las diferentes posturas, todas las voces. Bueno, así que futuros comunicadores. ¿Qué misión tienen por delante? Bueno, gracias por venir al programa, Gracias, chicos, por estar con nosotros. Gracias, así, 10 segundos, por favor. Una sola cosa para terminar la libertad de expresión. Yo también voy a repudiar acá. Hoy la Corte rechazó la queja que había presentado Víctor Hugo, y tenemos un periodista condenado por mostrarle a todo el pueblo argentino un partido de fútbol cuyos derechos estaban privatizados. La libertad de expresión también es que no hay un derecho de peaje para acceder a la información. Sí, hay que pagar. Bien, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos, gracias Ritondo. Muchas gracias. ¿Puedo decir dos cosas? Qué semanita vienen, Gracias, Oreslastra. ¿Cómo lo pasó? Así, por favor. La primera, que quiero aclarar que no he leído el libro, lo voy a leer, pero a mí Horacio Berbisky siempre me admitió que había escrito El poder aéreo de los argentinos. Sí, pero son varios más. Es decir, ese libro y su relación esa comercial, o si querés de forma de vida, con Huiraldes. Eso hay que decirlo también, porque si no queda dicho una sola parte. No, lo que pasa es que los fondos venían del comando en jefe, esa es la historia. Voy a leer el libro. Lo otro que quiero decir es que con respecto a Tucumán, ha habido yo creo que de muy buena fe, un argumento legal, también de la señora. No es un tema legal, de ninguna manera es un tema legal, es un tema absolutamente político. ¿Qué es un tema político? Un tema que le golpea al pueblo, golpea a la gente y cambia las condiciones y el clima. No sé si lo que la gente piensa, eso es un tema político. ¿No es cierto? Al cambiar las condiciones debe cambiar la actitud del actual gobernador. Gracias, por haber venido, gracias a ustedes por habernos elegido como todas las noches. Tratamos respetuosamente de escuchar básicamente a todos. Gracias a la gente de Liguria que me viste como toda la noche. Sí, en cualquier momento voy a tener que venir con el traje de... Con los Everlast. No, quiero como una especie de papamóvil blindado. Así yo me voy dirigiendo. Sí, gracias Liguria por la pilcha, gracias Relojes Police y One Million de Paco Rabanne. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Fantino mañana viernes para terminar la semana con todo. Pegaditos al debate de Pamela. Estamos nosotros con Intratables, todas las voces todas. Aplausos. Chau. Naranja y mandarina, 2 kilos 50. Manzana roja.